Bienvenidos a África 7 días. Este es el programa semanal de France 24 que dedicamos a la actualidad del continente africano. Mi nombre es Amal Ben Othman y estos son nuestros titulares. En Sudáfrica, los granjeros blancos aparentemente protegidos de Trump son los más golpeados por sus impuestos aduaneros. La agricultura del país quedará resentida por las fuertes sobretasas impuestas a Pretoria. Iremos a la República Centroafricana, donde tras años de inestabilidad, el proceso de paz avanza. Cientos de rebeldes entregaron sus armas en jornadas de desarme. Nuestra corresponsal Mariam Kone estuvo allí. Y para cerrar esta edición visitaremos la escuela de danza de Germaine Acogny, pionera de la danza contemporánea en África, que a sus 81 años continúa formando a nuevas generaciones. Abrimos esta edición con la guerra arancelaria de Donald Trump contra Sudáfrica. Desde el 1 de agosto, la mayor economía africana enfrenta un gravamen del 30% a sus exportaciones hacia Estados Unidos, que entrará en vigor el 7 de agosto. Una medida que golpea especialmente a los afrikaners, la minoría blanca descendiente de los primeros colonos europeos que poseen la mayor parte de las tierras cultivadas. Se convierten así en víctimas de la política fiscal de Trump, pese a que él asegura querer protegerlos, alegando que sufren una política racista por parte de Pretoria. Maxime Pluvine tiene los detalles. La política arancelaria estadounidense plantea una difícil situación para los afrikaners, más allá de la retórica racial de Trump. Los agricultores blancos de Sudáfrica se ven particularmente afectados por la guerra comercial emprendida por Washington. No se trata de una división racial como él está tratando de hacer que parezca. Creo que ya sabes, si dice que nuestro gobierno no está cuidando a los agricultores, una vez más, es Trump quien está penalizando a los agricultores mediante la imposición de aranceles, 30% sobre los productos agrícolas. Es ridículo. El año pasado, el 4% de las exportaciones agrícolas sudafricanas tuvieron como destino Estados Unidos. Pero estos aranceles afectan sobre todo a los afrikaners, descendientes de los primeros colonos europeos, en un país donde el 72% de la tierra cultivable aún pertenece a la minoría blanca. Hemos estado exportando a los Estados Unidos durante más de 25 años. Se ha convertido en una industria. La gente en el puerto gastó un montón de dinero en la creación del puerto más eficiente. Se construyeron cámaras frigoríficas, se compraron camiones y hay mucha gente de ese lado. Estimamos que unas 20.000 personas están indirectamente relacionadas con nuestra exportación de cítricos. Donald Trump se enfrenta desde hace varios meses al gobierno sudafricano. Una tensión diplomática que culminó en mayo cuando Trump afirmó sin pruebas ante su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, que los afrikaners son víctimas de un genocidio. Una afirmación que fue acompañada por una política de reasentamiento para un grupo de 50 sudafricanos blancos que fueron acogidos como refugiados en Estados Unidos. Según el gobernador del Banco Central Sudafricano, los aranceles estadounidenses podrían costar un total de 100.000 empleos a la primera economía del continente africano. Vamos ahora a la República Centroafricana. Desde 2013, grupos armados controlan gran parte del territorio e imponen sus reglas. Pero desde julio, el proceso de paz avanza. Cientos de rebeldes entregaron sus armas tras un acuerdo firmado en abril en Chad. Nuestra corresponsal, Mariam Kone, estuvo en una de estas jornadas de desarme en el centro del país, a 400 kilómetros de la capital, Bangui. Cientos de rebeldes desarmados al mismo tiempo para marcar la aplicación de un acuerdo de paz que esta vez da esperanzas reales de volver a la estabilidad aquí en República Centroafricana. Acá estoy en Malum, provincia Bastilla, del grupo rebelde Unidad por la Paz en Centroafricana, UPC, uno de los más poderosos del país, y también donde decenas de rebeldes han venido a deponer las armas y, como puede ver en las imágenes, hay muchos de ellos. Retiren todos los cargadores de sus armas y colóquenlos aquí. Quiero que sostengan el arma en posición horizontal, ni hacia abajo ni en ninguna otra postura.
Mi trabajo consiste en evaluar psicológicamente a los excombatientes para identificar los síntomas y secuelas que arrastran de su experiencia en combate. Les ofrezco una solución a través de la terapia con el objetivo de ayudarles a modificar su comportamiento e integrarse nuevamente en la vida social. Este evento se produce tras la firma de un acuerdo de paz en abril en Chad, país facilitador, entre el gobierno centroafricano y dos grupos rebeldes, el mencionado UPC y los 13R. A principios de junio, en Bangui, la capital, los dos líderes rebeldes depusieron las armas ante el presidente Faustin-Archange Touadéra en una ceremonia simbólica durante la cual reiteraron su intención de no volver a tomar las armas. Por mi parte, y en nombre del movimiento 13R, les aseguro que cumpliré todos los compromisos asumidos. Reafirmamos nuestro compromiso con la paz y con el cumplimiento de nuestras promesas. Desde 2013, la República Centroafricana está sumida en una grave crisis de seguridad que enfrenta a grupos armados y milicias con el ejército regular. Como consecuencia, el Estado centroafricano ha perdido el control de una gran mayoría del territorio del país en favor de los grupos armados. Desde el inicio de la inestabilidad en este país se han firmado 3 acuerdos de paz sin que nunca hayan conducido a una paz real. Actualizamos la situación en Sudán. Fracasó en Washington un nuevo intento de mediación impulsado por Estados Unidos. La reunión prevista con Arabia Saudita, Egipto y Emiratos Árabes Unidos fue cancelada por un desacuerdo entre El Cairo y Abu Dhabi. Según fuentes diplomáticas, la cancelación respondió a tensiones entre Egipto y Emiratos Árabes Unidos. El Cairo exige que el ejército sudanés, su aliado, sea el único representante en las negociaciones, mientras Abu Dhabi se opone a excluir a las fuerzas de apoyo rápido y a su líder, el paramilitar Hemedti. La presión de ambos países por imponer sus intereses llevó a Washington a suspender la mediación. En el terreno, el ejército y las fuerzas de apoyo rápido mantienen intensos combates en Darfur del Norte y Kordofán, mientras consolidan gobiernos rivales. Desde abril de 2023, la guerra ha dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados en lo que la ONU califica como la peor crisis humanitaria. Médicos Sin Fronteras lanza un grito de alarma. En Nigeria, durante los 6 primeros meses de este año, 652 niños y niñas han fallecido en las instalaciones de la organización por la crisis nutricional que atraviesa el norte del país. Alonso Hincapié, jefe adjunto de misión de Médicos Sin Fronteras en Nigeria, nos explicó las causas del agravamiento de la situación en el norte de este país y las medidas que podrían abrir una salida a la crisis. La situación de desnutrición acá es multifactorial, no se le puede atribuir a una sola causa. Hay razones también por el cambio climático, hay sequías, hay inundaciones, también situaciones relacionadas con inseguridad en algunas áreas locales de gobierno. Además de eso, coberturas de vacunación bajas, también dificultad de acceso, limitaciones de acceso a atención primaria de salud. También los programas nutricionales de atención no alcanzan a dar abasto y sobre todo hay, necesidad de mayor capacidad de internamiento para niños con desnutrición y los programas de atención nutricional en general también podrían, hacer estrategias de entrega de distribución de alimentos, de distribución de dinero para la compra de alimentos o distribución de suplementos nutricionales. O sea que en realidad hay muchas causas relacionadas con esto. Y por otro lado, pues nuestro llamado actualmente es a tener la posibilidad de que donantes internacionales, instituciones filantrópicas, instituciones privadas puedan, hacer donaciones para aumentar las coberturas
apoyo nutricional en la zona, en apoyo pues, a los gobiernos. Nos dirigimos ahora a Senegal, donde a unos 60 kilómetros al sur de la capital Dakar se fundó en 1998 la Escuela de las Arenas, dirigida por la famosa bailarina y coreógrafa Germaine Acogny. A sus 81 años, Acogny se convirtió en una figura histórica del espectáculo en vivo y de la danza africana, un punto de referencia de generaciones de intérpretes y artistas que siguen sus enseñanzas más allá de los modelos compartidos por Occidente. Los detalles en el siguiente informe de Max Pluvinet. Germaine Acogny, alias Maman Germaine, madre de la danza de todo un continente. A sus 81 años, la incansable bailarina y coreógrafa franco-senegalesa continúa defendiendo y promoviendo la influencia del continente africano en el arte desde su École des Sables, o Escuela de las Arenas, a unos 60 kilómetros del sur de Dakar, la capital de Senegal. Esto es importante porque tengo la impresión de que el baile está dominado por los blancos, por la danza blanca. Cuando empecé a bailar, el profesor de ballet me dijo que tenía los pies planos y grandes y un gran trasero, aunque yo fuera delgada. Nacida en 1944 en Benín, hija de un funcionario de la época colonial y de una maestra, perfecciona su técnica en la danza tradicional africana, occidental y moderna en París y Nueva York. Su primera danza en solitario se inspiró en el poema Mujer Negra del primer presidente de Senegal, independiente y figura del movimiento cultural de la negritud, Léopold Sédar Senghor. Esto es lo que Germaine ha hecho como trabajo aquí en el continente africano. No es solo devolver el orgullo y también hacer entender realmente a los bailarines africanos la riqueza que hay en su propio baile y que uno no tiene que buscar siempre en otro lugar. Desde 1998, bailarines profesionales de todo el mundo se reúnen en École des Sables. En 2026, la Escuela de Danza de Acogny acogerá la Bienal de Danza de África, un importante evento cultural. Y cerramos con deportes. Las nigerianas vuelven a lo más alto en la Copa Africana de Naciones. Las Super Falcons se coronaron en Rabat tras vencer 3-2 a las Leonas del Atlas de Marruecos. Los dejamos con las imágenes de su recibimiento en Nigeria. Gracias por acompañarnos. La actualidad de África y del mundo sigue en France 24 en 4 idiomas.